Pues bienvenidos hermanos, una vez más a este episodio de Tierra Buena que estamos preparando por ustedes. Estamos llegando al final del tiempo de Adviento, sí, efectivamente para nosotros también. Y pues el martes ya será Navidad. Nochebuena y Navidad el miércoles, ¿no? Sí, bien. Ya. Y pues qué gusto que estén con nosotros y a darle, ¿no? A darle, pues estamos, sí, efectivamente en el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Y como decíamos el domingo pasado, pues es un domingo dedicado a contemplar a la Madre, ¿no? De por sí es una figura muy importante en el Adviento. Tenemos las grandes solemnidades de María aquí entre nosotros, no solamente la Inmaculada Concepción, que es una gran solemnidad, y por supuesto también Nuestra Señora de Guadalupe, que es pues un desborde de alegría acá en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos y Canadá también es muy venerada. Y pues en Europa Europa también, pues tomando fuerza. Yo recuerdo que allá en el norte de Italia, ya no me acuerdo bien el nombre, de una localidad donde tiene un santuario de la Virgen de Guadalupe. No me digas. Allá por Piamonte, por allá, en el norte, entre las montañas, algún jesuita llegó allá a la devoción y lo visité cuando estuve allá en Génova, ¿no? Muy bien. Pues da mucho gusto, ¿no? ¿Y qué me dices de encontrarse en Notre Dame, la capilla de la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe, también, ¿no? Y el lugar que le dio Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. ¿Sí? Es una figura muy potente, sí, la Virgen de Guadalupe. Y pues quiero también comentar algo a propósito muy bien. de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué te parece si comenzamos con el Evangelio de este domingo, cuarto del tiempo de Adviento, ciclo A, y entonces pues nos toca Mateo? Bien. ¿Quieres leer? Sí. Bien. Del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, el versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Decíamos que la figura importante pues es sin duda la Madre Santísima. El Adviento es muy mariano. El Papa acaba de decir, la Iglesia tiene una connotación muy mariana que la hace una Iglesia femenina. No obstante, la figura de José es grandiosa en este Evangelio, ¿no?
A propósito de esto que decíamos el domingo pasado, de quitarse eso que nos impide el encuentro con Dios y renunciar muchas veces a los propios proyectos, a los propios planes. Hablábamos de cómo Dios se carcajea de nosotros particularmente. De nosotros dos, que hacemos muchos planes. Ajá. Pero a mí siempre me ha parecido muy grande la figura de José en esta generosidad. Sí. Generosidad tremenda, donde está dispuesto a que le cambien el plan. Ajá, sí, sí. Porque sin duda yo me imagino a José que veía a María y que la andaba pretendiendo y que decía, a ver, esta chaparrita es para mí, ¿no? Ajá. Y de repente el Señor cambia la historia. Y concluye el Evangelio: José despertó de aquel sueño e hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, ¿no? Sí, a mí se me antoja mucho cuando leo pasajes de San José, decir que, y lo digo en mis homilías, que no es solamente la figura femenina la que hizo el sí, sino a la par la figura masculina. Sí, que garantiza, ¿no? Y a nosotros los mexicanos nos hace mucho bien ver las dos figuras a la par. A la par. No estoy elevando a San José como a la Virgen, pero sí estos dos hombres, seres humanos, la Virgen por un lado y San José por el otro, hacen una complementación muy propia para la educación del niño. Sí. Que posibilita en mucho la encarnación, ¿no? Sí. Que posibilita el desarrollo del niño. ¿Sí? También. El desarrollo siempre es algo integral. El desarrollo no puede estar sesgado por una maternidad, por muy buena que sea. No. Entonces, a los mexicanos nos hace mucho bien pensar que tanto la mamá como el papá tienen responsabilidad en la educación del hijo. De los hijos. Porque el papá en México como que se ausenta tantito, le dice a la mujer, ahí te los dejo, ¿no? Sí. Tú edúcalos y yo me voy a trabajar y luego a la cantina o a la tele o al fútbol o al box y tú hazte cargo de los niños. Pero aquí el Padre Providente pensó en una maternidad muy adecuada de María, sublime, y a la par pensó en ponerle a un varón a que educara profundamente como judío a su hijo. Y este descarte que estaba haciendo José, pues ya no entro en la jugada, yo me separo. Me excluyeron, adiós. Se arreglaron ellos solos y yo... había una película que se llamaba Por Amor en mis tiempos de Roma, que trataba justamente la figura de José, este conflicto de José. Wow. Y bueno, era una película no hecha por religiosos, sino una cosa novelada y pagana, y se veía a José que agarraba su caballo. En aquel entonces no había caballos en Palestina, no eran frecuentes, más pero como agarraba, western, sí, ¿no? Agarraba su caballo y se iba a la taberna y con con los amigos se quejaba y que María y que no sabía qué estaba pasando. Bueno, todo el conflicto. Pero el hecho es que en el Evangelio se nos dice que se está tratando de separar, no por otra razón, sino por respeto a Dios, porque si tiene dudas
o sabe que Dios ha intervenido, pues ¿qué le queda? ¿quién soy yo para intervenir en este diálogo amoroso de Dios con María? Ajá. Y el ángel le dice en sueños que no se descarte, no se separe, porque él tiene un papel muy importante en la educación de su hijo, y representado por hecho de ponerle el nombre, ¿no? Sí. El ponerle el nombre es como un acto de paternidad. Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Y vemos que Zacarías le preguntan por señas cómo se va a quiere que se llamar llame el Juan. niño? Le pretendían poner Zacarías, y dice no, Zacarías no, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Porque el papá le ponía el nombre al niño. Sí, sí. Y poniéndole el nombre, hay un destino oculto en el nombre, ¿no? En el caso de Yeshua, el nombre de Jesús, que Yeshua es lo mismo que Manuel, es el Dios con nosotros, Yahvé, sí, salvándonos, porque dice el Evangelio de Mateo, será para la salvación de todos los hombres, ¿no? Y entonces, pues yo descubro aquí un mensaje muy importante para los mexicanos y para el mundo entero. Y necesitamos, porque efectivamente la presencia del Padre garantiza también un adecuado respeto y relación con la ley y con la legalidad. Así es. Y baste pensar, qué bueno que lo subrayas, porque efectivamente para nosotros los mexicanos es urgente entrar en un mayor respeto por la legalidad, porque hay como mucha impunidad, mucha ilegalidad, que tiene que ver también con esta cuestión cultural del exceso, digo yo, del exceso de madre. Ajá, y de la escasez de padre. Sí, ¿no? Sí. Yo lo digo también así, es una sobreabundancia innecesaria de madre y poco padre. Y nos lleva, fíjate, a algo que el Santo Padre comentó en la homilía del 12 de diciembre en San Pedro, ¿cuál es el lugar de la Virgen María? ¿No? Porque nosotros estamos muy claros de que la Virgen es sacramento también de la Iglesia, es una figura, la observamos en el Evangelio de Juan, como este anuncio de lo que la Iglesia misma está llamada a hacer, ¿no? Y entonces, de alguna manera, por un poco los excesos, el Santo Padre dice que los títulos que le damos a la Virgen, ¿no? A veces son excesivos. Son piropos, dice, de hijos enamorados, ¿no? Sí. Y me gustó mucho la frase porque dice, eran títulos filiales, títulos del amor del pueblo de Dios, pero que no tocaban en nada su ser madre y discípula, ¿no? Sí. El Santo Padre, bueno, no solamente yo, sino los que lo escuchan, los que están a favor y los que están en contra, saben que responde a un movimiento que yo no sé si tú tienes presente, que nace con un poquito más de fuerza en el pontificado de Juan Pablo II, a propósito del quinto dogma mariano. Sí. ¿No? Y explícalo, por favor. Bueno, como sabemos, hay 4 dogmas que ya están, que hacen parte del depósito fidei, ¿no? De lo que nosotros creemos a propósito de la Virgen María, que fue concebida sin la culpa del pecado original, que la maternidad de María es por obra divina, que María fue elevada al cielo, asunta al cielo, fue la asunción, y me está faltando uno, la Inmaculada Concepción, la asunción, la maternidad de María, Madre de Dios. Y Madre de Dios, la Teotocos.
Y a causa de una, que no me queda claro dónde es esta aparición, porque ya ves que hay muchas apariciones y yo creo que con mucha sabiduría la jerarquía eclesial no impone como... No se apresura por lo pronto. Primero no se apresura, le va dando tiempo, va tomando tiempo y no lo impone como algo que deba ser creído por toda la catolicidad. Es decir, ahí deja libertad y a mí me parece con mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Y la petición de algunos círculos muy marianos es que pues se proclame a María como corredentora. Ajá. Como corredentora, medianera de todas las gracias y algo más que ahorita se me escapa. Pero el punto fundamental es el de corredentora. Y el Santo Padre, en una homilía bellísima, muy breve, fíjate, muy breve y, como dicen en Italia, abracho, ¿no? Ajá, sí. Sin texto, él reflexiona a propósito de la Virgen María y dice, los textos que aparecen hoy en la liturgia de Santa María de Guadalupe nos recuerda, dice el Nicán Mopogua, y me sugiere 3 adjetivos para la Virgen. Dice, señora mujer, madre mestiza. Mestiza. Y recuperar ¿cómo dijéramos? La maternidad. La maternidad y el ser mujer. Ajá, sí. Porque parece que la mujer, la madre no es mujer, es madre, ¿no? Sí. Y entonces hay como una especie de, sí, pero es madre, sí, es madre, mujer. A mí me parece muy importante que el Santo Padre subraye la cuestión de la feminidad de Nuestra Señora. Dice, y de la humanidad. Y de la humanidad, porque más adelante lo dirá, ¿no? Y entonces dice, María es mujer, es señora, como dice el Nicán Mopogua. Mujer, con el señorío de mujer, ¿no? Porque es la señora de los cielos, la llama Juan Diego, ¿no? Y bueno, en muchas apariciones también aparece como con este título, y él recuerda cómo San Ignacio de Loyola usaba llamarla Nuestra Señora. La piedad cristiana, dice, a lo largo de los tiempos, bueno, pues buscó como muchas títulos para alabarla, adjetivaciones, expresiones amorosas. De hijos enamorados. De hijos enamorados, dijo en la homilía. En el texto no viene, pero si buscan el video, ahí dice. Así es. Son títulos de me recuerda esta canción mexicana que se llama Mujeres Divinas. Sí. La divinización. La divinización. De la figura femenina, sí. Que es un dato de enamorados, ¿no? No es que las mujeres vengan del cielo, no, teológicamente no podemos decirlo, pero poéticamente le llamamos mujeres divinas. Poéticamente. Ahora, el drama es cuando esto se empalma en la realidad. Porque fíjate que escuché un periodista colombiano de esos que odian al Santo Padre, que estaba muy enojado con el Santo Padre, porque dice, dándole estos títulos, la humaniza. Sí. Y yo dije, oye, qué bien. No la humaniza, es humana. Es humana. La reconoce como humana, sí. No la humaniza. Es una criatura excelsa, una criatura a quien el Señor le ha dado gracias especiales en orden a la educación de su Hijo, a la encarnación del Verbo, pero que no deja de ser humana, mujer. Profundamente humana. Y eso como que espanta, ¿no? Espanta, porque dices, ¿cómo la está humanizando? Pues sí es humana.
Recuerdo este autor del Azteca, una novela histórica sobre los primeros, sobre el encuentro prácticamente con los españoles, de los aztecas con los españoles. Entonces sigue la saga de un azteca a lo largo de este encuentro, y en un cierto punto dice, son raros estos frailes porque hablan de una trinidad que es de 4. Jenkins me parece que se llama el autor, una trinidad que es de 4, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen María. A veces el exceso pues hace perder los confines auténticos de nuestra fe, ¿no? Sí. Porque pues María es sin duda una pieza importante en la historia de nuestra salvación, sí, en la historia de la encarnación del Verbo, pero pues es humana. Ajá, ¿no? Sí, sí. Y es como dicen, pues es la primicia de lo que nosotros estamos llamados a hacer, sí, es decir, sí, en esta plenitud de gracia. Sí, ¿no? Y es como contradictorio, porque el movimiento de la exaltación a María, como divinizarla, como meterla en la cuaternidad, es lo contrario del movimiento de Dios, que se humaniza y valora lo humano. Y se acerca a nosotros. Y eso es, fíjate que en el último comentario lo resalta el Santo Padre, pero te digo antes que dice, San Bernardo nos decía que cuando hablamos de María, nunca es suficiente la alabanza de lo importante, de lo grande que es, los títulos de alabanza, pero no tocaban para nada ese humilde discipulado de ella. María es discípula, y dice el Santo Padre, porque trae la palabra de otro, ¿no? Es decir, de otro, pues obviamente con mayúscula, y dicen, pues ¿a quién se refiere? Pues a Dios, ¿a quién se refiere, no? Pues sí. ¿De quién es discípula? Dice el Santo Padre, es madre y es discípula de su Hijo, y esa condición no la pierde nunca, ¿no? Y el silencio que guarda nos lo refleja, y todo lo que dice Jesús lo guardaba en su corazón. Es profundamente discípula. Ajá. Y entonces dice, nuestra madre nunca le peleó títulos a Jesús, no anda buscando pelearle títulos. Porque sí hay que decir que hay una cierta corriente como en extremo mariana, donde la línea entre la humanidad de María y esta divinización se pierde. Ajá. Y entonces es como si la causa de nuestra salvación fuera María. Sí. Y no como posibilitadora, porque nosotros defendemos que María dijo sí, a partir del Evangelio, que dijo, bueno, pues hágase en mí según tu voluntad. Sí. Y esto pues exalta más la generosidad de María, porque pues sí acepto, no sí, sé cómo va a ser esto, sí, explícame un poquito, ¿no? Porque además no acepta así según el relato del Evangelio, sino que le dice, a ver, pues espérame, explícame, a ver, ¿de qué va todo esto? ¿Cómo me integro? ¿Cómo me integro? Dice que algún Santo Padre dice que lo que se dice de María, esto es bello, se quiere decir a su manera de la Iglesia y a su manera del alma nuestra. ¡Ay, qué padre! ¿No? Qué interesante. Porque dice, la Iglesia es femenina y nuestra alma tiene esa capacidad de recibir de Dios la gracia. Y en cierto sentido los padres la veían como femenina, ¿no? La Iglesia es femenina. Y bueno, pues ya te imaginarás, en un contexto de una mentalidad demasiado patriarcal, machista, pues esto dice, ¿cómo que la Iglesia es femenina? Pues sí, Señor. No podemos pensar la Iglesia sin este principio mariano que se extiende.
cuando buscamos el papel de la mujer en la iglesia, podemos ir por la vía de la funcionalidad, porque la mujer tiene funciones para que cumplir en la iglesia, pero eso nos deja a mitad del camino. ¡Qué bello! Y pues es un mensaje donde hay que contextualizar que estamos en el debate de la ministerialidad de la mujer en la iglesia, de revisarse y replantearse la iglesia misma frente a un mundo que está cambiando y que está haciendo agua por todos lados, ¿no? Así es. Cómo recuperar este principio, dice el Santo Padre, mariano, que se extiende por toda la iglesia. Y termina hablando de la mujer de la iglesia, va más allá de este principio mariano que maternaliza la iglesia, ¿no? Es decir, hace que la iglesia sea madre, sea fecunda, sea generosa. Sí, profundamente humana y fecunda. Profundamente humana y fecunda. Dice, aquí viene, María mujer, María madre, sin otro título esencial. Los otros títulos, pensemos en las letanías lauretanas, son títulos de hijos enamorados que le cantan a la madre, que no tocan en nada la esencialidad de María. Así es. Porque María es la mujer, madre. Y entonces dice, bueno, el tercer adjetivo es que María María de Guadalupe se presenta como una mujer mestiza y dice, y se convierte en el signo de la humanidad, pero también de un mestizaje que va más allá, porque María se convierte en la mujer que mestizó a Dios. Es que esa frase me encanta. Es escultoria, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué? Porque ella mestizó a Dios y ese es el gran misterio. María, madre, mestiza a Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, es su hijo. Es de una profundidad maravillosa y qué importante recuperar la auténtica imagen de María, ¿no? Así es. Y entonces obviamente pues ya ahí de plano es lo que hace enojar a algunos. Dice, cuando nos vengan con historias de que había que declarar esto o hacer este dogma o esto, no nos perdemos en tonterías. Y eso dolió profundamente a muchos. María es mujer, es Nuestra Señora. María es madre de su Hijo y de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Es bellísima, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de resaltar esta homilía maravillosa del Santo Padre. Si lo conjuntamos con lo que decíamos de San José, tenemos mucho para meditar. Mucho en este domingo. María no pierde la grandeza. No, bueno. Al contrario. Se agiganta, ¿no? María se agiganta porque es la mujer, es la madre, es la mestiza. Y agiganta a la iglesia y agiganta a la humanidad entera. Y le da sentido porque la iglesia entonces está llamada también a mestizar. ¿No? Sí. A no ser una cosa monolítica, cerrada, inamovible, sino en este dinamismo de ir integrando. De contaminación, como decíamos en algún momento, de contaminación. Contaminarnos en el correcto sentido de la palabra, del intercambio cultural y de la apertura de ideas y el intercambio de la genética, que van haciendo una humanidad fortaleciendo, nueva, ¿no? Y fortaleciendo. Surge algo nuevo siempre. Sí. Era uno de los temas que yo resaltaba justo en el 12 de diciembre, justo el mestizaje, ¿no? Sí. Que fortalece, que enriquece, que da nuevas posibilidades. Yo no sé tú, pero como que hay que repensar esta historia del mestizaje para ir eliminando
las lagunas culturales que tenemos, ir privilegiando los grandes logros del mestizaje. Yo creo que sí, se necesita, y pues tú ves algunos esfuerzos, sobre todo en los últimos años, a partir del 2000, se necesita una revisión histórica de nuestro pueblo. Sí. Porque efectivamente, yo reflexionando decía, pues la Virgen está ahí como testigo de un pueblo nuevo que está surgiendo, porque en la aparición de María pues no había surgido el mestizaje como tal, sino que fue un proceso que desencadenó un proceso que todavía no termina. Y que todavía no termina. Y qué mal que algunas personas estén casadas con uno de los dos bandos, ¿no? O los europeos o los indígenas. No, los mexicanos somos revoltura. Somos, tú eres mexicano y eres güerito de ojo azul, yo soy mexicano y soy moreno. Y la gente me dice que si vengo de Europa o que si mis papás son europeos o españoles, ¿no? Tú eres muy mexicano, yo soy testigo, soy testigo de que eres pues mexicano, tú, ni hablar. ¿No? Es decir, efectivamente necesitamos reapropiarnos de la identidad mexicana. Y creo que el testimonio de la imagen de la Virgen de Guadalupe es un catalizador, ¿no? Muy bien. Pues qué maravilla, nos queda ahí la posibilidad. La tarea. Sí, la tarea de ir dilucidando en qué sentido somos mestizos y cómo podemos generar una humanidad nueva, ¿no? Generar una humanidad nueva. Sí. Y pues en eso, pues la Virgen María es igualmente maestra, ¿no? Así es. Igualmente maestra. Pues, amigas, amigos, coméntenos. Estamos, pues, en este intento de ir creciendo juntos. Estamos muy agradecidos que nos permitan acompañarlos y que nos acompañen en esta aventura de profundizar la palabra de Dios para crear tierra buena. Y feliz Navidad, que el año que entra sea un buen año para todos, de mucha responsabilidad, de mucha solidaridad. Estamos viviendo en una época que nos exige solidaridad, nos exige atención a los más necesitados. Responsabilidad. Responsabilidad y pues feliz Navidad. Felicidades.